Bien, a ver. Sonido, también. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con el repaso. ¿Ya? Yo les voy a indicar a ustedes, ¿ya? Yo les voy a indicar a ustedes un ejemplo. Esta pregunta o esta parte puede venir en el examen del día de hoy. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Anotarlo. Anota, porque te va a venir de todas maneras en el examen. ¿Ya? Entonces, vamos con la diferencia entre adicción y vicio. Esto lo hemos visto. ¿Ya? Esto lo hemos visto nosotros. Perdón. Nosotros lo hemos visto. Alejandro González, tu audio, por favor, si serías tan amable, apágalo, si serías tan amable, gracias. Ya, esto lo hemos visto en esta certificación, la diferencia entre adicción y vicio, ¿verdad? Según, ¿no?, las teorías, ¿no?, de César Pereiro, ¿no? Nos habla de la gran diferencia entre adicción y vicio. ¿Cuál es la gran diferencia entre adicción y vicio? Acá está. El vicio está considerado como el consumo experimental, el consumo social, el consumo habitual. ¿Ya? El experimental es consumo experimental. ¿Ya? Eso es cuando la persona, ¿no?, producto de la curiosidad, producto de querer experimentar, ¿no?, a qué sabe la droga, a qué sabe el alcohol, entonces hace sus primeros usos. A ello le llamamos, a esos primeros usos, le llamamos consumo experimental. Hay personas, ¿verdad? Hay personas que, ¿verdad?, no se quedan ahí. El cuerpo, el cerebro, empatan, ¿no? Son compatibles, ¿no? El cerebro es compatible, ¿no? El cuerpo es compatible, ¿verdad? Es compatible, ¿no? Y pasan a lo que es el consumo social. ¿Qué es el consumo social? El consumo social es cuando la persona, ¿verdad?, empieza a consumir en grupo, ¿no? Empieza a consumir el alcohol, empieza a consumir la sustancia psicoactiva en grupo. Ese es el consumo social. Ese es el consumo social. El consumo social, audios, por favor, apaguen. Apaguen. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el consumo social, ¿ya?, el consumo social está considerado como vicio. Que quede clarito. Consumo social es vicio. ¿Ya? Es un vicio. Ahora, hay personas que del consumo social, ustedes ya lo saben, ya lo aprendieron conmigo, ¿verdad? Van a seguir consumiendo socialmente, ¿ya? Pero hasta ahí no hay deterioros. No hay deterioros en áreas de vida. A ver, un ratito, ¿ya? Ya. En el consumo social habíamos dicho de que no hay deterioros en las áreas de vida. No hay deterioros en el área laboral, no hay deterioros en el área financiera, no hay deterioros en el área autoestima, no hay deterioros, ¿ya? Pero hay personas que del consumo social pasan a lo que es el consumo habitual, a la habitualidad. ¿Qué es la habitualidad? La habitualidad es cuando las personas ya cronometran su consumo. Dicen, este sábado voy a consumir 7 de la noche, me voy a consumir, me voy a una pollada, me escapo de la pollada y me voy a comprar sustancia y me voy a consumir sustancia y de ahí a la medianoche regreso a la casa. O sea, ya cronometran. Cuando ya cronometran el consumo, ¿verdad? A ello llamamos consumo habitual. ¿Y qué es el consumo habitual? Es lo que habíamos dicho anteriormente, y la característica del consumo habitual es cuando la persona ya empieza a deteriorar sus áreas de vida. Entonces, vamos con la primera pregunta del examen. Anoten. Primera pregunta del examen.
¿Cuál es la característica del consumo habitual? ¿Cuál es la característica del consumo habitual? Entonces, la característica del consumo habitual es de que en este consumo se cronometra. En este consumo se cronometra. En el consumo habitual, aparte de cronometrar, o sea, ya yo me proyecto, yo me cronometro mi consumo, aparte de ello ya empiezan a ver los primeros deterioros de áreas de vida. ¿Ya? Los primeros deterioros de áreas de vida. ¿Ya? Entonces, a ello llamamos, ¿verdad?, de que son las características básicas del consumo habitual. Ahí tenemos nuestra primera pregunta. Bien, hay personas que no se quedan en el consumo habitual, ¿ya? Hay personas que pasan a la adicción, ya pasan a la enfermedad, ¿ok? Y la enfermedad ya tiene sintomatologías. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya tiene sintomatologías. Entonces, siguiente pregunta que va a venir en el examen. ¿Qué es el vicio? ¿Qué es el vicio? Entonces, ya sabemos, el vicio es el consumo social y el consumo habitual de todo ser humano. Nada más. Ahí está la respuesta. Fácil. Ahí está la respuesta. O sea, en el examen me va a venir, ¿qué es el vicio que tengo que responder? El vicio es el consumo social. Mira la pantalla. Es el consumo habitual. Mira la pantalla. Vicio, consumo social y habitual. Si tú pones el vicio es el consumo experimental, el consumo social, el consumo habitual, malo. No es la respuesta. Porque experimental es experimental. Son los primeros consumos. Y eso no es vicio. Eso no es vicio. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Excelente. Vamos. Ahora, yo te voy a preguntar en el examen, siguiente pregunta. 3 sintomatologías de la adicción. Y aparte te voy a preguntar 3 características. 3 características de la adicción. Ahí tenemos ya 4 preguntas. Vamos. Sintomatología. Cuando hablamos de sintomatología, estamos hablando de algo clínico. Ya algo clínico. Algo que está en los libros de psiquiatría, que está en las teorías de la Organización Mundial de la Salud, que ya es algo clínico, algo médico. Ya esas son las sintomatologías. Entonces, la sintomatología a ver, ¿me escuchas, Carlos Ares? No te escucho, Carlos, tu audio. Carlos Ares, ¿me escuchas? Yajaira Bermúdez, ¿me puedes escuchar? Sí, doctor, sí lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya, un último. Alejandro González, Mario. ¿me puedes escuchar? Mario presente, doctor. Ya, gracias, Mario, ¿me puedes escuchar? Excelente. Sí, sí lo Yajaira escucho. me puede escuchar, excelente. Carlos Ares, ¿puedes escucharme? Desbloquea tu audio. Ya, listo. Jessica García, todos escuchan. Muy bien. Entonces, la sintomatología es algo... Doctor, buenas noches, algo... disculpe, Sí, estaba mal con mi audio.
Ya, gracias, muchas gracias, muy agradecido. Ya, la sintomatología es algo clínico, es algo médico. ¿Cuáles son las sintomatologías? Algunas de las sintomatologías de la adicción, de esta enfermedad, es la obsesión, ¿no? Entonces, si yo te pido en el examen 3 sintomatologías, puedes poner la obsesión, puedes poner la compulsión, puedes poner la pérdida del control, puedes poner la tolerancia, puedes poner la negación, puedes poner el síndrome de abstinencia, puedes poner el craving, puedes poner los ensueños de consumo o sueños de consumo, puedes poner el egocentrismo total. La obsesión es cuando la persona tiene el pensamiento fijo, la idea fija por su droga preferida. Cuando, ya, sí, cuando la persona, siguiente pregunta que va a venir para el examen, anótala, cuando el paciente tiene obsesión, cuando el paciente tiene obsesión por sustancias psicoactivas. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Cuándo viene ese pensamiento fijo, ese pensamiento por la droga, pensamiento por el juego, ese pensamiento por el alcohol? Y la persona se mueve la cabeza y dice, yo ya no quiero pensar en drogas, no quiero seguir pensando en el alcohol, mueve la cabeza, pero sigue pensando, es una obsesión, un pensamiento fijo. ¿Cuándo? ¿Ya? Entonces, acá viene lo bonito. Cuando hay niveles elevados de ansiedad, cuando hay niveles elevados de ansiedad, cuando los niveles de ansiedad, ¿verdad? Se elevaron, ya se elevaron. ¿Y por qué se elevan? ¿Y por qué se elevan los niveles de ansiedad al adicto? Todo adicto, todo cerebro adicto, sin excepción, eleva los niveles de ansiedad cuando tiene frustración, cuando hay problemas personales, problemas familiares, problemas en las diversas áreas de vida, cuando hay estrés, cuando hay depresión, ¿ya? Cuando hay depresión, cuando hay estrés, cuando hay problemas en las diferentes áreas de vida, por lo cual le acarrea al paciente preocupación. Entonces, todo esto va a generar de que el cerebro, ¿verdad?, aumente sus niveles de ansiedad. El ser humano va a generar ansiedad. Cuando el adicto tiene ansiedad, alerta, cuidado, van a venir pensamientos obsesivos con relación, ¿ya? Con relación a consumo de drogas, ¿ya? Pensamientos obsesivos. Cuando también, ¿ya? Cuando también hay obsesión, cuando también, cuando el paciente se expone a los EARS, E-A-R-S, E-A-R-S, EARS, que significa estímulos de alto riesgo. Cuando el paciente se expone a los estímulos de alto riesgo, se fundió, se fregó. ¿Por qué? Porque en el momento va a haber obsesión, pensamiento fijo por el consumo de sustancias psicoactivas, pensamiento fijo. Y si no es en el momento, escúchame bien esta parte, por favor, y si no es en el momento, no es en el instante, no hay obsesión, no hay pensamiento fijo por drogas, por alcohol, por juego, no hay. ¿En qué momento? Después de 2 horas, después de 4 horas, después de 6 horas, después de 12 horas, vienen los pensamientos fijos por droga, obsesión, ¿no? Y el adicto se hace la siguiente pregunta. Dice, pero si estoy bien en mi casa, no he peleado con mi mujer, estoy tranquilo,
tengo 2 años limpio, practico el programa, voy a la iglesia, leo literatura, tomo mi medicación, está todo bien, está todo ok. ¿Y por qué estoy teniendo obsesión? ¿Por qué estoy teniendo pensamiento fijo en la droga? ¿Por qué estoy con estos flashbacks? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se expuso hace 12 horas atrás, hace 10 horas atrás, hace 2 horas atrás, se expuso a situaciones de alto riesgo. O sea, se expuso a estímulos de alto riesgo. Muy bien. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, en este examen puede venir como pregunta características del consumo habitual. ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Puede venir también en este examen qué es el vicio. Ya lo hemos visto, qué es el vicio. En este examen también puede venir, diga usted, 3 sintomatologías clínicas de la adicción. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. ¿Ya? Otra sintomatología es la compulsión. ¿Ya? ¿Qué es la compulsión? La compulsión es cuando la persona, ¿verdad? Consume, ¿verdad? Consume un poco de sustancia psicoactiva y él, después del consumo, escúchame esta parte, después del de ese primer consumo que tuvo, este cerebro adicto, el cerebro adicto, consumió un poquito de sustancia, un poquito de marihuana, un poquito de pasta básica de cocaína, consumió un poquito de cocaína, consumió un poquito de alcohol, pero él agarra y se dice a sí mismo, se dice, ya consumí un poquito, ya no voy a consumir más, ya ahí no más, ahí no más, ahí no más. Dice el cerebro adicto, pero automáticamente el mismo cerebro adicto le pide una dosis más, otra dosis más, una tercera dosis, una cuarta dosis, hasta perder el control. A ello llamamos la compulsión. La compulsión. Hay cerebros adictos, ¿verdad? Yo personalmente tengo la experiencia, ¿verdad? De haber recibido en la institución, acá en Fénix, ¿verdad? A un paciente, ¿no? A un hermano, ¿verdad? Que tenía exactamente 15 años de limpieza, perdón, 14 años de limpieza, 14 años limpio, ¿verdad? Ya constantemente se estaba exponiendo a situaciones de riesgo, ya estaba teniendo muchos flashbacks, mucha obsesión ya por el consumo, y hasta que agarró, empezó a tener nuevamente patrones de conducta de riesgo, patrones de conducta adictivos, empezó a tener recaídas de conducta, recaídas emocional, y hasta que agarró y se fue a consumir sustancia después de 14 años. ¿Y qué es lo que me dice este usuario? Porque él está actualmente, ahorita, está interno, está acá en la institución interno. Me dice, hermano director, yo me dije a mí mismo, me decía a mí mismo, con 14 años de limpieza, yo creo que un poquito de sustancia, un poquito de cocaína, no va a ser de que yo consuma como consumí antes. Fue la mentira del diablo, porque acá lo que estamos viendo es el cerebro adicto. ¿Y qué es el cerebro adicto? El cerebro adicto es cuando la persona consume un poquito y automáticamente todos los mecanismos, todo el sistema ya de la bioquímica cerebral, del cerebro, toda la bioquímica cerebral se activa y ya no le pide al paciente, no le pide una dosis, 2 dosis, sino le pide más, más, más y más. Entonces este paciente de 14 años de limpieza agarra y me dice, hermano director, consumí un poco e increíblemente, es increíble, consumí ese poquito de cocaína, increíble, cómo el cuerpo me pedía más, cómo el cerebro me pedía más. Es increíble, hermano Río Frío. Y yo estaba bien seguro que con 14 años de limpieza, yo iba a consumir solamente un poquito y de ahí ya automáticamente lo iba a cortar y me iba a ir a mi casa, iba a estar tranquilo. No. Bien.
¿Qué es lo que dice Pereiro? Pereiro, en este libro, ¿verdad? En su libro, ¿verdad? En el manual de adicciones para médicos especialistas en farmacodependencia, ¿ya? Nos dice Pereiro, nos habla de que la compulsión, ya la compulsión tiene mucho, pero mucho que ver con la bioquímica cerebral, ¿ya? Importante. Bien, otra sintomatología es la pérdida de control. Es cuando la persona, ¿verdad? Ya pierde el control, ya no puede dominar, no puede estabilizar sus áreas de vida. Ya como están deterioradas sus áreas de vida, no las puede controlar, ya no puede controlar áreas de vida. Otra sintomatología es la tolerancia, es muy parecido a la compulsión, es cuando la persona consume un poco de sustancia, por decir, consume A más B de sustancia psicoactiva, ¿verdad? Y después, al siguiente consumo, ¿verdad? Vuelve a consumir la cantidad A más B, pero ya no siente placer. Entonces tiene que consumir A más B más C, un poquito más. Vuelve a consumir la tercera dosis y consume A más B más C, pero no le hace nada, no hay placer, no siente ya nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que consumir A más B más C más D y así sucesivamente. A ello llamamos el esquema de la tolerancia. Negación, ya sabemos de que la adicción es la enfermedad de la negación. La verdad, la persona niega tener un problema. Esa es una sintomatología clínica también, cuando la persona niega tener un problema con la sustancia psicoactiva. Otra sintomatología es el síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia es cuando hay malestar corporal, malestar físico, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, calambres, dolores musculares. También hay problemas con el estado de ánimo, mal humor, irritabilidad, todo me apesta, aburrimiento, desmotivación. Entonces, a ello llamamos síndrome de abstinencia, lo cual es totalmente diferente al craving. ¿Qué es el craving? El craving es simple y llanamente la ansiedad por consumir droga, alcohol o jugar. ¿Ya? Son las ganas tediosas, son las ganas inmensas de consumir sustancias psicoactivas. Siguiente pregunta para el examen. Siguiente pregunta para el examen. Diga usted la diferencia entre síndrome de abstinencia y craving. Diga usted la diferencia entre síndrome de abstinencia y craving. Ya se lo acabo de decir. Ya se lo acabo de decir. La diferencia es que el síndrome de abstinencia, ¿verdad? Hay problemas, ¿verdad? Con el lado físico y con el lado, ¿verdad? Y con el lado anímico. Anímico. Lado físico, estamos hablando dolores de cabeza, calambres, taquicardia, sudoración, etcétera, etcétera. El lado anímico, mal humor, irritabilidad, aburrimiento, desmotivación, etcétera, etcétera. Ahí está el cuadro del síndrome de abstinencia. Mientras que el cuadro del craving, ¿verdad? Es el deseo inmenso por consumir drogas. O sea, la persona tiene ganas de drogarse, tiene ganas de jugar, tiene ganas de tomar. Eso es craving. Eso no es síndrome de abstinencia. Muchas veces yo escucho, ¿no? En instituciones, ya escucho, uy, está con ganas de consumir drogas. Ay, está con su síndrome. No, no está con el síndrome de abstinencia. Está con su craving. Es otra cosa. Está con su craving. Ya hemos aprendido nosotros en esta certificación
que el síndrome de abstinencia es el problema físico y problema anímico. Problema físico, dolor de cabeza, sudoración, palpitación, calambres, diarreas, dolor de estómago. ¿Ya? Problemas anímicos, ¿ya? Problemas anímicos, mal humor, irritabilidad, desmotivación, aburrimiento, todo me apesta, todo me aburre, no quiero hacer nada. ¿Ya? Síndrome de abstinencia. Ahí está. Bien. Muy bien. Los ensueños, sueños de consumo, también está considerado como sintomatología. El egocentrismo total, la persona vive para consumir y consume para vivir únicamente olvidándose de que hay personas, hay gente preocupándose por el adicto. El adicto se olvida de la familia, se olvida del papá, se olvida de la mamá, se olvida de la esposa, se olvida del trabajo, solamente está centrado únicamente en el consumo de sustancia, en el consumo de alcohol o en el juego. ¿Ok? Importante. Ahí están las sintomatologías clínicas de la adicción. Bien, te voy a preguntar en este examen también cuáles son, cuáles son las características, las características de la adicción, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ahí están las características de la adicción, ¿ya? La adicción es progresiva, es ilógica, es deteriorante, es autoengañosa, es ambivalente, es crónica, es mortal. Ahí están las características, ¿ya? Llamamos características a todas las situaciones conductuales que podemos ver, ¿ya? Características vienen a ser situaciones conductuales que, ¿verdad? Se pueden ver, se pueden detectar visualmente, se pueden detectar mediante la conducta del adicto, mientras que la sintomatología es algo más profundo, la sintomatología es algo clínico, es algo médico, ya es algo médico que no tiene que ver únicamente con la conducta, sino también tiene que ver con el cerebro. Si no, le preguntamos al síndrome de abstinencia, al craving, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el cerebro. Entonces esto ya más profundo, la sintomatología es más profundo. Ya tiene que ver con lo médico, lo clínico. Mientras que las características es simple de darnos cuenta. Es simple de darnos cuenta las características. Ahí están las características. Siguiente pregunta para el examen. ¿Por qué decimos que la adicción, por qué decimos que la adicción es ambivalente? Siguiente pregunta para el examen. ¿Por qué decimos que la adicción es ambivalente? Bien, esa respuesta te la voy a dar ahorita. Luego vamos rápidamente con las causas de la adicción, ya las causas ambientales, genéticas. Ahí también vamos a sacar preguntas. Ya vamos a sacar en total 10 preguntas y de esas 10 preguntas solamente vamos a tomar 5. ¿Ok? Vamos con el siguiente bloque, por favor. Siguiente enlace. Siguiente enlace para responder por qué decimos que la adicción es ambivalente. Siguiente enlace, por favor.